Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. De todo bien. Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a resolver unos ejemplos de razones trigonométricas. Si se fijan, digamos que ya este ejercicio, nada más lo único que me están pidiendo es resolver el valor de cada razón trigonométrica de acuerdo al ángulo A. Para recordar, en uno de los videos anteriores que ya se hizo, al parecer, pues digamos que se está aplicando son las funciones del seno de A, que es igual a cateto opuesto, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es el opuesto entre lo adyacente, y así sucesivamente, de acuerdo a la posición del ángulo. Bueno, y si se fijan, digamos que ya me ahorré un poquito la molestia de escribir la solución, ya que conocemos que cada ángulo, si nos referimos al ángulo A, la primera parte o lo más importante es que yo debo poner la letra como el seno del ángulo. ¿A cuál ángulo nos estamos refiriendo? Al ángulo A que está aquí. Entonces debo poner que esta es la A. Y al igual que el coseno de A, la tangente de A, cotangente de A, secante de A y cosecante de A, ya que todas estas funciones trigonométricas se están refiriendo para el ángulo A de acuerdo a este triángulo rectángulo que se está mostrando en esta figura. Bueno, ahora pues ya sabemos que este es el seno de A, pues ya por ende, pues por las fórmulas o ecuaciones, sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente, el cotangente es igual al adyacente sobre lo opuesto, la secante es igual a hipotenusa sobre el adyacente y el cosecante es igual a hipotenusa sobre lo opuesto. Entonces ya tenemos, digamos que las ecuaciones, nada más lo único que nos hace falta es determinar de acuerdo a este triángulo rectángulo quién es la hipotenusa, o sea, cuánto vale hipotenusa y cuánto vale cateto opuesto. Bueno, si se fijan, y en este triángulo rectángulo tiene nada más los números en la cual fueron medidos de acuerdo a la regla. Si se fijan, este lado del triángulo dice que tiene 4, significa que en este caso para nosotros va a medir 4 centímetros. Si utilizo la regla, efectivamente este lado mide 4 centímetros. Si observan aquí, este sí me está dando 4 centímetros. Este lado del triángulo dice que debe medir 3 centímetros y efectivamente este sí mide 3 centímetros. Y por último este lado me debe medir aproximadamente 5 centímetros, en la cual este sí me da 5 centímetros. Bueno, entonces ya digamos que conozco cuánto mide o cuánto vale cada lado del triángulo, y lo único que me va a hacer falta para poder resolver este ejemplo es determinar quién es catetos opuesto, quién es adyacente y quién es la hipotenusa. En este caso, pues como ya conocemos que este es el ángulo agudo en la cual tenemos como la referencia, significa que estos dos lados, siempre debemos de recordar cuando está este triangulito, este cuadrito, significa que el lado opuesto, o sea que como esta línea es diagonal, que no es parte de este cuadrito, significa que este 5 o este lado se le va a nombrar como hipotenusa. Entonces le voy a poner como la palabra hip, que significa hipotenusa. Entonces le vamos a decir que este lado es la hipotenusa. Y estos dos lados, ya sabemos que son los catetos. Entonces voy a poner sus nombres completos, que este es cateto y este es cateto. El problema es que yo desconozco quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Bueno, de acuerdo a este triángulo, estoy observando que en base a este ángulo que es el A, significa que si este es la hipotenusa, significa que el acá abajo va a ser la adyacente. Entonces este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, ya que el opuesto no es parte del ángulo A, y el adyacente, pues como dice su definición, la palabra adyacente, significa que está adherido, unido, o está junto, o es parte del ángulo A.
Bueno, entonces ya ahora sí identificamos quiénes son el opuesto, la adyacente y la hipotenusa. Y nada más me hace falta es colocar el valor de cada una de estas funciones trigonométricas, nada más, así de simple. Entonces el seno de A, en base a este, dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Dice que tiene un valor de 3, entonces aquí se le pone el 3. Entre, este significa que es una división, entonces pongo aquí entre el valor de hipotenusa. ¿Cuánto vale el valor de hipotenusa? Pues hipotenusa vale 5, entonces sería 3 entre 5. Y este es el resultado de la razón trigonométrica del seno de la A. Continuamos. Tenemos el coseno del ángulo A, en la cual dice que ese es el cateto adyacente, en la cual el cateto adyacente tiene un valor de 4, entonces aquí pongo 4, entre hipotenusa, que tiene un valor de 5. Entonces tenemos es un resultado de 4 entre 5. Continuamos. Me hace falta los otros 4. Me dice que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, en la cual el valor del cateto opuesto tiene un valor de 3, entre el cateto adyacente, que tiene un valor de 4. Entonces este ya es mi resultado. Y el cotangente de A dice que es cateto adyacente entre cateto opuesto, en la cual cateto adyacente tiene un valor de 4, entre el cateto opuesto, que tiene un valor de 3. Y este sería como el resultado. Continuamos. Hipotenusa tiene un valor de 5 entre el cateto adyacente, que tiene un valor de 4, y dice que la secante de A, del ángulo A, es igual a 5 cuartos. Se prosigue que el cosecante del ángulo A es igual a hipotenusa entre cateto opuesto, en la cual hipotenusa, pues ya sabemos que este vale 5 entre el cateto opuesto, que tiene un valor de 3. Y para este primer ejemplo, estos son los resultados de cada función trigonométrica que te están pidiendo, ¿no? Bueno, continuamos con otro ejemplo, en la cual tenemos otro triángulo y dice que vamos a determinar el valor de cada razón trigonométrica. Si se fijan, ya tengo otro triángulo y tenemos otro ángulo que le dicen la letra C. Entonces a veces el ángulo, como en este caso del ejercicio anterior, a veces se puede utilizar el A o puede ser otro tipo de letra, como en este caso va a ser la letra C. De tal manera que pues ya tenemos la solución, en la cual tenemos cada función trigonométrica, debido a que pues, por ende pues sabemos que sería el seno es el cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es adyacente entre hipotenusa, la tangente es el opuesto entre adyacente, y así sucesivamente. Sin embargo, en este triángulo rectángulo nos están refiriendo, como la referencia es del ángulo C, entonces el ángulo del seno va a ser la de la letra C, o esta vez ya no va a ser como la A. Entonces en este caso va a tomar la letra C, en la cual es como si fuera nuestra referencia. Entonces todos los ángulos de la función trigonométrica van a tomar de la posición donde se encuentra el ángulo agudo de este triángulo, que es el C. Bueno, ahora lo único que nos hace falta es que ya sabemos que ese es el triángulo rectángulo. Tenemos que buscar cuál es la razón trigonométrica del ángulo C, y lo único que nos hace falta es determinar la posición, quién es la hipotenusa y el cateto opuesto y el cateto adyacente, ya que es lo único que nos están pidiendo a cada ecuación o fórmula que nos está presentado en esta hoja, ¿no? O en este ejercicio. Bueno, en primer lugar, si se fijan, pues ya cuando vemos este cuadrito significa que mide 90 grados, y por ende, si se están tomando la molestia, tiene medidas, en la cual estas tienen medidas de centímetros. Entonces yo utilizo mi regla, voy a utilizar la regla y voy a comprobar que cada una de esas medidas tiene su respectivo valor, ¿no? En este caso dice que debe darme 5, y si utilizo la regla, efectivamente sí me da que son 5 centímetros. Me debe darme 3, entonces sí efectivamente me va a dar 3 centímetros, y dice que debe ser como 5.8 centímetros, que es aproximadamente. Entonces aquí, si observan, en este puntito significa que sí me está dando los 5.8 centímetros.
Sin embargo, como son números, no es necesario de que yo les ponga aquí, estos son 5 centímetros. En este caso no. Nada más se les van a dejar los números. Pero nada más será para comprobar que de acuerdo a estos números es de acuerdo a lo que mide a este triángulo, en base o a escala de centímetros. Bueno, ahora lo único que nos hace falta es que una vez que ya determinamos los valores de cada triángulo, o sea, ya lo comprobamos, ahora solamente tenemos que determinar quiénes los catetos, ¿no? Como tenemos aquí este cuadrito, significa que estos dos van a ser los catetos, y que como está en forma diagonal o que no está siendo tocado por este cuadrito, significa que este lado se le va a nombrar como hipotenusa. Entonces yo voy a poner aquí la palabra hip, que es la hipotenusa, y estos dos son los catetos. Entonces la voy a poner como cat, en la cual este es el cateto y este también es cateto. Sin embargo, a pesar de que ya diferencié, ya digamos que ya ubiqué quién es hipotenusa, y el problema es de que yo no sé cuál de estos dos catetos es adyacente y es el opuesto. Pero como yo tengo aquí el ángulo agudo, que es el C, como de mi referencia, significa que este cateto, si este es hipotenusa, significa que este debe ser el adyacente porque es parte de este ángulo. Entonces este va a ser la adyacente, este es el cateto adyacente y este es el opuesto al ángulo. Entonces significa que este va a ser el cateto opuesto porque está al lado opuesto en base a este ángulo. Entonces ahora sí ya ubiqué quiénes son los catetos opuesto adyacente y quién es la hipotenusa, y lo único que me hace falta es sustituirlos de acuerdo a estas fórmulas de razones trigonométricas. Bueno, en base al seno de C, del ángulo C, dice que es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo C? Es el valor que tiene un número 3, entonces dice que tiene un valor de 3, entre la hipotenusa, que tiene un valor de 5.8. Entonces, por ende, este es mi primer resultado del seno de C. Continuamos que el coseno de C es igual al adyacente, que tiene un valor de 5, entonces aquí pongo 5, entre la hipotenusa, que tiene un valor de 5.8. El tangente de C dice que es el opuesto, que tiene un valor de 3, entre el adyacente, que tiene un valor de 5. Entonces este es el otro resultado. Y el adyacente tiene un valor de 5, entre el opuesto, que tiene un valor de 3. La secante de C es igual a hipotenusa, que tiene un valor de 5.8, entre el adyacente, que tiene un valor de 5. Y ese es mi otro resultado. Y por último sería que la cosecante de C es igual a hipotenusa, que tiene un valor de 5.8, entre el opuesto, que tiene un valor de 3. Y estos serían nada más mis resultados en base a este triángulo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más para que así podamos fortalecer, comprender muy bien estos ejercicios, para que así nos queden las menores dudas posibles, ¿no? Bueno, si se fijan, ya tenemos otro tipo de triángulo. Ahora tenemos otro ángulo como de referencia. Tenemos las ecuaciones, las funciones, de tal manera que, pues, si comprobamos con este triángulo las medidas, dice que debe medir 6 centímetros, significa que si yo utilizo esta regla, efectivamente mide 6 centímetros, debe medir 2, y efectivamente mide 2, y nos debe de medir como de 6.3, y efectivamente sí nos da 6.3. Bueno, ¿sí no? No revisé. Sí da 6.3. Ok. Entonces, ya de acuerdo a este triángulo, y como ya sabemos, si dice que es la referencia del ángulo, significa que cada función trigonométrica se le debe poner al ángulo B, o sea que es en referencia a Entonces tenemos el seno de B, coseno de B, tangente de B, cotangente de B, secante de B y cosecante de B. Ya sabemos que el seno pues tiene opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa, pero el problema es que a pesar de que tengo las mismas fórmulas, las mismas ecuaciones, lo único que me hace falta es identificar quién y quién es, o sea, cuánto vale cada uno.
en base a este triángulo. Bueno, como ya sabemos, si está aquí el cuadrito, significa que este diagonal es la hipotenusa. Entonces aquí le pongo como palabra hip, en la cual es la hipotenusa, y estos dos son los catetos. Entonces aquí voy a poner que este es cateto y cateto. El problema es que no sabemos quién es el cateto opuesto adyacente, pero en base a el ángulo B, significa que si este es la hipotenusa, el lado opuesto va a ser esta, que ese es el opuesto, o el que está adherido, el que es parte, significa que este es el adyacente. Bueno, no me cabe, entonces lo voy a poner como adyacente. Y significa que si este es el adyacente, este va a ser su opuesto. Una vez que ya identificamos quién es el adyacente y quién es el opuesto, lo único que nos hace falta es colocar los valores al respectivo cada función trigonométrica. El seno de B es igual a cateto opuesto, que dice que tiene un valor de 6, entonces es igual a 6 entre el hipotenusa, que tiene un valor de 6.3, y este es mi primer resultado. El coseno de B dice que tiene un valor de 2, como cateto adyacente, entonces aquí pongo 2 entre la hipotenusa, que tiene también de un valor de 6.3, y este es mi segundo resultado. La tangente del ángulo B es igual a lo opuesto. Aquí sí me equivoqué, es el cateto opuesto, es que me equivoqué porque me revolví con tangente. Dice que es el cateto opuesto, que es igual a 6 entre el cateto adyacente, que este tiene un valor de 2, y ese sería su resultado. El cotangente de B es igual a cateto adyacente, que tiene un valor de 2, entonces aquí pongo su 2 entre su respectivo 6, que es el cateto opuesto. Y tenemos el secante de B, que es igual a hipotenusa, el cual tiene un valor de 6.3, entre el cateto adyacente, que tiene un valor de 2, y tenemos el valor de hipotenusa entre cateto opuesto, en la cual hipotenusa tiene un valor de 6.3 también entre el cateto opuesto, que tiene un valor de 6. Y esos serían los resultados de este ejemplo. Si observan claramente en cada uno de estos ejercicios, bueno, aquí lo voy a dejar, fíjense que una vez que ya determines estos valores, el resto que tenemos acá cambian de lugar. Por ejemplo, si este dice 6 entre 6.3, por ejemplo, la más fácil, tangente dice 6 entre 2, significa que el cotangente es 2 entre 6. El seno, que es 6 entre 6.3, significa que es el cosecante, que es 6.3 entre 6, y el coseno con el secante, dice que el coseno es 2 entre 6.3 y 6.3 entre 2. Si revisamos los anteriores, fíjense que aquí están tangente y el cotangente, en la cual sus dos resultados intercambian, o sea, cambian de lugar. El coseno se intercambia con el cosecante, que es 3/5, y este sería 5/3, y el coseno se intercambia con el secante, que sería 4/5 a 5/4. Bueno, ese es, digamos que es un punto de vista para que así realmente observen cómo cambian, cómo se cambian los resultados, o sea, a pesar de que son los mismos números, pero cambiándoles de posición, ¿no? Bueno, por el momento sería todo del video. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido muy bien a esos ejemplos. Y por favor no se les olvide suscribirse a mi canal y consultar más videos para que así puedan fortalecer un poco más sus habilidades matemáticas. Y no se les olvide darle un buen me gusta a este video para que así me puedan seguir inspirándome de seguir continuando este tipo de material al canal. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que así puedan ser como de los primeros en enterarse de que realmente estoy continuando subiendo este tipo de material, para ver si el material les puede ser de agrado o no. Bueno, entonces aquí despidiéndome y nos vemos al siguiente video de curso de matemáticas, y buena suerte para todos.